Bien, buenas noches. Esta es nuestra clase de Historia de la Filosofía 2. Prácticamente estamos haciendo el cierre de lo que es la filosofía moderna, que comienza con Descartes como padre de la filosofía moderna y termina con Immanuel Kant. Prácticamente termina con los idealistas, ¿verdad? Kant está en el inicio del idealismo. Es creando una nueva forma de conocer, quiere justificar lo que es la ciencia. La ciencia tiene el método de la observación. Entonces, Kant, el intento de Kant es convertir la lógica en una lógica de la observación. Recordamos, Newton había dicho que los cuerpos caen a una velocidad de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. La ciencia antigua decía que eso no era ciencia. La ciencia seguía la lógica, que era el principio de identidad, lo a priori. Si fuéramos a preguntarnos qué es un cuerpo, ya Descartes había dicho que era racionalista, que un cuerpo es, él le decía res extensa, cosa extensa. Nosotros decimos lo que ocupa un lugar en el espacio. Si hay algo que no ocupa lugar en el espacio, pues no es un cuerpo. Ser cuerpo y ocupar un lugar en el espacio es lo mismo. Es como cuando tú dices que es un soltero, es un no casado, es lo mismo. Así se hacía ciencia. Ciencia era lo que no podía ser de otra manera, que es un hermano, el hijo de uno de mis padres. Entonces llega Kant y dice, eso no es ciencia, con eso no se hace ciencia. Yo no puedo hacer ciencia con decir que un cuerpo es lo que ocupa espacio, porque yo lo que estoy es repitiendo lo mismo. Yo no puedo, eso es circular, eso es circular. Eso es, yo utilizaba un nombre, esas son, ¿cuál era la palabrita que utilizaba? Quería decir como que esas cosas no dicen nada nuevo, eso no son problemas. Decir que un hermano es el mismo hijo de uno de mis padres, eso es decir lo mismo que es hermano. Eso no es hacer ciencia. Para hacer ciencia había que decir cosas que fueran problemáticas. Si tú decías que un perro era un animal, eso no es ciencia. ¿Eh? Entonces, pero si tú dices que un perro es guapo y que todos los perros son guapos, eso es un problema, porque tú no puedes decir que todos los perros son guapos por ser perro, pero sí puedes decir que todos los perros son cuadrúpedos por ser perro. Entonces, ¿quién decía que los perros eran guapos? Eso era posterior y que esa posterior después de la experiencia. Eso lo decían los empiristas. Tengo que experimentarlo, tengo que verlo para yo saberlo. Yo no sé si un perro es guapo hasta que no lo vea ladrando y atacando. Pero sí, o que un perro es pendejo. Pero que un perro es un animal, si yo sé lo que es un perro, claro que tengo que saber que es un animal. Eso no tengo que tener la experiencia. Yo sé que las sirenas son mitad pez y mitad mujer, aunque yo nunca vea una sirena y no existan. Génesis. Hola, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. ¿Alguna pregunta? No, creí que iba a hacer una pregunta. Bueno, entonces, eh, hay cosas que yo no necesito vivirla para saberla. Eh, Martín, ¿cuánto suman 2 arañas de Marte y 2 arañas de la Luna? Y tú vas a decir 4 arañas interplanetarias. Oh, ¿y cómo tú lo sabes? No, es que eso, diría Aristóteles, eso es deductivo, esa es la ciencia de Aristóteles. Deducir esa carga adentro. ¿De dónde yo saco que 2 y 2 son 4? Del 4, porque no puede haber 4 si no hay 2 más 2. ¿De dónde tú sacas que los perros son animales? Del perro, porque no puede haber perro. ¿De dónde tú sacas que un perro es un animal? Del perro, porque no puede haber perro si no es un animal. Ahora, ¿de dónde tú sacas que guapo? Ah, no, eso yo no lo saco del perro, eso no es analítico, eso es sintético, eso se le pega al perro. Además de perro, es guapo, no tiene que ser guapo para ser perro, pero sí tiene que ser animal para ser perro. ¿De dónde tú sacas que una manzana es una fruta? Eso es a priori, eso es apodíctico, eso es antes de la experiencia. Es que si no es mitad pez y mitad mujer, no es sirena. Ahora, ¿de dónde tú sacas que una sirena sea fea o bonita? No, eso hay que vivir. Eso es después de la experiencia. Bueno, ¿y qué decían los empiristas? Se hace ciencia con la experiencia, hay que ver para saber. ¿Y qué decían los matemáticos, los racionalistas? No hay que vivirlo, hay que entenderlo para saberlo. Entonces ahí estaba ese problema y llega Kant, se encuentra con Newton y Newton dice,
todos los cuerpos caen a una velocidad de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Es todos los cuerpos, pero eso es a priori o a posteriori. Porque un cuerpo para ser cuerpo no tiene que caer a 9.8 metros sobre segundo cuadrado. O sea, un cuerpo para ser cuerpo tiene que ser extenso, tiene que ocupar espacio. Si no ocupa espacio, no es cuerpo. Eso lo había dicho Descartes. Pero Newton dice que un cuerpo es lo que cae a una velocidad de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Pero, ¿y si hay un cuerpo que no cae, que nunca cae? ¿Y los cuerpos de la Luna que no caen a esa velocidad? ¿Y los cuerpos que están debajo de la Tierra que nunca van a caer, que ahí nacieron, ahí murieron dentro del útero de la Tierra y porque no cayó, no es un cuerpo? Entonces, eso no es una verdad. Eso no es una verdad analítica. Entonces, si no era analítica, entonces, ¿cómo tú me dices a mí que todos los cuerpos? Porque que tú me digas que todos los cuerpos ocupan lugar en el espacio, dice Kant, eso lo sabe todo el mundo. Eso no, con eso no se hace ciencia. Pero que todos los cuerpos que caen a esa velocidad, eso no es analítico, eso es sintético. ¿Qué es sintético? Que además de cuerpo, si cae, tiene que caer a esa velocidad. ¿Todos los perros son guapos? Bueno, si todos los perros fueran guapos, eso es problemático, eso sería ciencia. Que todos los cuerpos caen a esa velocidad, eso es problemático, porque no por ser cuerpo caen a esa velocidad. Entonces eso es problemático, eso hay que hacer un experimento y ver si es verdad que caen a esa velocidad. Es algo que se le pega, es algo sintético, no es algo que está dentro de la palabrita cuerpo, es una verdad sintética. Entonces dice, bueno, ¿y cómo vamos a saberlo? Entonces dice, hacemos experimentos, pero en todos los experimentos los cuerpos caen a esa velocidad. Ok, pero ¿y los cuerpos que estaban en tiempo de Jesucristo? Que tú no has experimentado ni puedes experimentar, y los que estaban en tiempo de Colón, y los que estaban en tiempo de Duarte, y los que vendrán después que tú te mueras. ¿Cómo tú me dices a mí que todos los cuerpos caen a esa velocidad si solo tú has visto los cuerpos que tú viste y no lo que tú no viste? Entonces, ahí entra el problema de la deducción, de la inducción. ¿Qué es la inducción? Ir de lo particular a lo general. Como todos los cuerpos que caen a esa velocidad y yo no vi ninguno que no caiga a esa velocidad, entonces, del 100% que yo dejé caer, ninguno cayó a esta velocidad, entonces todos los cuerpos caen a esa velocidad. Eso ya se le va a llamar con el tiempo ley de probabilidad, ¿verdad? Y se le va a llamar validez externa del principio de inducción. Pero en Kant entonces comienza a hacer ciencia y a decir, ok, Newton tiene la razón. Ese es el postulado de Kant. Y Newton no hizo ciencia con un juicio analítico. El que hizo ciencia con un juicio analítico fue Descartes, que dijo, todos los cuerpos ocupan un lugar en el espacio. Eso, pero dice Kant, eso no es ciencia. Ahora bien, ¿cómo yo sé que todos los cuerpos caen a una velocidad de 9.8 metros segundo cuadrado? Eso viene después de la experiencia. Eso hay que verlo. Hay que probarlo. Pero yo no puedo probar todos los cuerpos. Entonces, algo que yo creo sin probarlo. Eso es lo que va a decir Kant. Entonces dice Kant, entonces nosotros, el científico, es el que dice lo que es científico a fuerza de probarlo con los sentidos. De tal manera que yo no lo creo porque lo veo, sino lo creo porque el científico lo dice, a fuerza de un razonamiento, de un conocimiento que es ligar la lógica del todo, de todos los cuerpos a priori, y sintético. Sintético significa, no por ser cuerpo tiene que caer a esa velocidad, pero es a priori porque no hay cuerpo que no caiga a esa velocidad. Antes de la experiencia, yo sé que si yo dejo caer una piedra, va a caer a esa velocidad. No, el perro tengo que ver si es guapo, pero la piedra ya yo sé que va a caer a esa velocidad. Eso es a priori, pero no es analítico, es sintético. Esos son los juicios con los que se hace ciencia, dice Kant. O los juicios sintéticos, a priori, antes de la experiencia, pero que no son analíticos, sino que son verdades que se le pegan, ¿no? Que no son necesarias. Entonces, Kant, y por lo tanto, no basta que yo lo entienda, que los cuerpos son extensos, basta con entenderlo, pero que caigan a esa velocidad, yo tengo que haberlo probado. Entonces, tengo que ligar las dos cosas, lo que entiendo y lo que vivo. Y con en internet, me disculpan. Entonces, convertir lo que vivo en una experiencia universal, o sea, que se da en todos los tiempos y en todos los espacios.
Entonces tengo que vivirlo. O sea que tengo que, al vivirlo, estoy utilizando el método de los empiristas. Y al universalizarlo, estoy utilizando el método de los racionalistas. Que los racionalistas dicen todos los cuerpos. Y los empiristas dicen lo que yo vivo. Entonces decían los empiristas, no se puede hacer ciencia. Solo hay conocimiento de lo que yo vivo y la ciencia no existe. La ciencia está en la cabeza de los científicos que inventan cosas. Entonces, Kant dice que David Hume lo despertó de su sueño dogmático, como que la ciencia era ciencia por su propia fuerza, ¿no? La ciencia fuerza es fuerte porque el ser humano, por la fuerza de un método, que es la repetición de vivencia, hago que todos los cuerpos caigan y veo que todos caen a esa velocidad, por la repetición de vivencia, que eso es lo inductivo, entonces el hombre cae en la conclusión, en la parte lógica, de que todos los cuerpos son así. Entonces, la ciencia trabaja con la probabilidad. Ok, si vamos a República Dominicana y vamos a analizar los perros de República Dominicana para ver cuántos perros son guapos. Entonces, buscamos una muestra de todos los perros dominicanos. Digamos que hacemos un muestreo y de todos los perros dominicanos hacemos un muestreo con 582 perros. Y que esos perros representan a toda la población dominicana. Hacemos una aleatorización y buscamos una fórmula de la muestra para ver cuántos perros tienen que haber en la fórmula con un nivel mínimo de error de un 5% para que sea científico. Y entonces contabilizo todos los perros de República Dominicana y hago una selección por medio de la aleatoriedad. Y busco los perros que me dan el mecanismo de aleatorización. Y busco mis 585 perros. Entonces vamos a experimentar a ver cuántos son guapos. Entonces, si la aleatorización está bien, si hay, digamos, 60 perros guapos y los otros son pendejos, entonces tenemos que el 10% de los perros dominicanos son guapos. O el 20%. Digamos que encontramos que el 42% de los perros dominicanos son guapos y el otro, un 20% es medio guapo y el otro 30% es pendejo. Y en un 10% es pendejísimo. Ok, entonces esa población me representa a todos los perros de República Dominicana. Entonces, así es que se hace ciencia, dice Kant. Entonces, tú coges un perro dominicano, tiene un 62% de posibilidad de ser pendejo, 40% de posibilidad de ser guapo, 10% de posibilidad de ser pendejísimo, de tal manera que es un problema. Pero justamente ya yo tengo lo que se llama una medida científica. Ya yo no puedo decir, no, un perro es un animal. Claro que eso era con lo que Aristóteles hacía ciencia. Todos los perros son animales. ¿Por qué? Porque dentro del perro está la animalidad. Decía Aristóteles, no se puede hacer ciencia con lo que es problemático. Pero Kant hace ciencia con lo problemático justamente midiéndolo. Ahora bien, ¿quién dice que el 60% de los perros son pendejos y que el otro 40% son guapos? Entonces, para Kant, lo decía la lógica racional, era el hombre, el ser humano, el científico, por eso nace el idealismo. Es el hombre quien prescribe la cientificidad del conocimiento. Hoy día ya no se piensa así. Hoy día se dice el método, o sea, el conteo, la aleatorización, es quien te da lo que se llama el número. Hoy hablamos de estadística. El número estadístico es quien te dice el promedio, el porcentaje, y es quien te da la ciencia cuantitativa, la ciencia de la cantidad, de las medidas, de cuántos son sí y cuántos son no. Entonces, pero Kant fue que introdujo que para que haya ciencia no basta lo que dijo Aristóteles, sino que había que ligar la observación, que era lo que los empiristas defendían. Para los empiristas no había ciencia, sino que lo que había era observación, conocimiento en la observación. La ciencia estaba en la matemática. Entonces Kant dijo, ok, vamos a hacer ciencia con la observación y ligó la observación a la ciencia. Fue el filósofo que ligó la observación a la ciencia. Por eso hoy decimos que para que sea científico tiene que estar probado, tiene que haberse visto, tiene que haberse metido en un laboratorio, tiene que haberse experimentado. Si no se ha visto, si no se ha tocado, si no se ha experimentado, no es ciencia. ¿Dónde está la prueba? Eso es la observación. Entonces, la ciencia pasó de ciencia filosófica, que es la que hacía Aristóteles, con el solo pensamiento,
a ciencia experimental, a ciencia del contacto, a ciencia de la vida. Y tú dices, pues vamos a hacerle a Kant de que la ciencia de Aristóteles no servía, de que eso, de que todos los perros son animales, gran cosa. Que si mi mamá no se hubiera muerto, estuviera viva. O sea que tú estás diciendo lo mismo. Yo estoy hace rato buscando la palabrita que utiliza Kant y no me llega. Una palabrita como para lloratizar, como ridiculizar un poquito eso que decía Aristóteles. Entonces vamos a decir que Aristóteles no era filósofo, que era un disparatoso, dije que hacer ciencia, dije que los perros son animales, y que los hombres son Martín, el profesor Martín es mortal. ¿Y cómo tú sabes que el profesor Martín es mortal? ¿Por qué hombre? ¿Y eso qué? Todos los hombres son mortales. Pero bueno, claro, si hay un hombre inmortal, no es hombre, será un vampiro, será un dios, no un hombre. Pero si son hombres, todos los hombres son mortales. Luego, Martín es hombre, aunque yo no haya visto a Martín morir, en el misma idea de hombre que es Martín está la muerte. En la misma idea de perro está el ser cuadrúpedo, el ser mamífero. Entonces, yo estoy sacando de la misma idea lo que son las cosas. Entonces decía acá, eso es dar vuelta en el mismo círculo, eso es decir lo mismo, eso es analítico, eso no es sintético, eso no es problemático, con eso no se hace ciencia. Ok, entonces preguntamos, entonces Aristóteles estaba dando vuelta, hablando sobre lo mismo, no haciendo ciencia. Entonces yo ahora estoy defendiendo a Aristóteles, no a Kant, y digo, lo que pasa era que Aristóteles estaba enfrentando a los sofistas. Los sofistas decían, un perro es perro y no es perro. ¿Por qué? Porque los perros de este mundo, cuando mueren, dejan de ser perros y se convierten en tierra. O si tú lo quemas, se convierten en carbón y en ceniza. Entonces, no, pues no era perro, era carbón convertido en perro. Y no era carbón porque el carbón dejó de ser carbón y se convirtió en ceniza. Y no es ceniza porque primero era perro, después carbón y después ceniza. O sea, que no se puede decir que sea un perro disfrazado de ceniza, un perro disfrazado de carbón. Ni se puede decir que sea un carbón disfrazado de perro o disfrazado de ceniza. Ni se puede decir que es ceniza disfrazada de perro, disfrazada de carbón. O sea, ¿qué es? ¿Perro, carbón o ceniza? Y decían los filósofos de antes, materia es lo que no tiene identidad, indeterminado. Entonces decía, vienen los sofistas y dicen, no hay perro, no hay carbón, no hay ceniza, son vainas de nuestra cabeza. Lo que vemos de que perro no es perro de verdad, eso son disfraces. Entonces llega Aristóteles y dice, perro es perro, principio de identidad. Un perro es un animal. Si es perro, es animal, porque en la misma idea de perro está la palabra animal. Entonces, ¿qué hizo Aristóteles? Defender la identidad. Fue Platón el primero que la defendió, pero con eso que Aristóteles hace ciencia. Defender la identidad de frente a los sofistas que decían que lo que era no era y lo que no era era, porque los sofistas comenzaron a decir, mira, que eres un ladrón y mató a una niña. Bueno, pero ¿por qué tú le llamas ladrón si el ladrón no es ladrón? Eso es un punto de vista tuyo. Y, ¿por qué tú le llamas asesino? Pero mató a una niña. Bueno, porque tú le llamas mató a una niña. Eso es un punto de vista tuyo. Porque tú dices esa palabra tan fea, matar. Que la niña al final tenía que morir. Entonces cualquiera comete un error. Entonces, eso hacían los sofistas. Lo dañaban todo. Entonces, comenzó Aristóteles a defender ladrón es ladrón, perro es perro, caballo es caballo. Entonces, eso que dice Kant, que con lo que hacía Aristóteles no se hacía ciencia, no salvaba la ciencia de Newton, que fue la que salvó, la que salvó Kant, pero sí salvaba la ciencia de Aristóteles, que era salir de lo que yo digo es la verdad. No, la verdad. Las cosas son lo que son y no lo que yo quiera que sea. La verdad hay que encontrarla en las cosas. O sea que Aristóteles defendió una ciencia lógica que no se veía, sino que se pensaba. Lo que era la inducción, la deducción, la analogía. Y Kant defendió una ciencia inductiva, que es el contacto con los sentidos, la experimentación con el empirismo. Entonces, a ambos salvaron la ciencia en su momento. Uno salvó la ciencia filosófica y otro salvó la filosofía de la ciencia. Entonces, no hay que acabar con Aristóteles por el aporte de Kant. Simplemente hay que aplaudirle los nuevos aportes que hace Kant, pero entender que se equivocó cuando atacó a Aristóteles de ser un filósofo. ¿Cuál es la palabrita que busco que no he encontrado? De ser un filósofo pueril, es una palabrita que ayuda, pero no es la que estoy buscando. No me llegó la palabrita que estoy buscando. Bueno,
El idealismo es entonces que el ser humano es quien decide lo que es el ser. Eso había dicho Kant. ¿Quién universaliza que todos los cuerpos caen a esa velocidad si se dejan caer? Bueno, eso está en la mente del, del científico. Eso fue lo que dijo Newton. Y dijo Kant, Newton me despertó de mi sueño dogmático. El ser no es porque lo pensamos porque es. De tal manera que el empirismo es lo que aprendemos en este mundo, pero con el apoyo del sello humano que universaliza lo poco que conoce. Entonces, lo poco que conoce el ser humano lo universaliza. El hombre es quien le da la universalidad a las ideas. Ya repito, ya nos van a decir más adelante otros científicos que es el método, que es la estadística, la aleatoriedad, no la mente del científico. Pero en Kant, el que dispone la universalidad y la sustancialidad es el ser humano. Eso no existe, sino que el hombre lo pone en el conocimiento. Entonces ahí nace el idealismo. ¿Qué es el idealismo? Las cosas son porque las pensamos. Ahí va a venir Fichte, Schelling y Hegel, que serán los grandes filósofos idealistas que van a crear lo que se llama el conocimiento, una nueva forma de entender el mundo. Van a abrir la puerta de lo que se llama la filosofía contemporánea. Con Hegel se cierra la filosofía contemporánea moderna y se inicia la filosofía contemporánea. ¿Sí? Entonces quedémonos ahí. Digamos que seguimos con el tema del idealismo. Hoy le dimos un cierre a Kant. Seguimos con el idealismo para la próxima semana. Recuerden que nos encontramos a las 7 de la noche el próximo martes, no a las 9. ¿Alguno me faltó por la lista de los que están presentes? ¿Alguno no dijo presente cuando yo pasé la lista? Génesis Santo, maestro. Sí. Ok, Santos Mercado presente. ¿Alguien más? Adiós. Buenas noches. Cuídense mucho. Igual, maestro.